y qué tremendo lo que ustedes están oyendo, hermanos. Definitivamente marca un momento histórico, profético en Venezuela. Pero me interesa mucho algo, hermano Ángel, porque han habido tantas interpretaciones en relación a esto que te está mencionando ahora mismo. Se ha escrito, se ha hablado, se ha grabado, se ha dicho tanto. Y usted me decía hoy algo que a mí me impresionó muchísimo, las palabras suyas. Usted me dijo: José Manuel, a mí nunca nadie me preguntó qué significaba esto. Y si alguien me hubiera preguntado, yo no hubiera podido responder porque no sabía con exactitud lo que significaba, por lo menos en relación a periodos de tiempo, ¿verdad? Porque definitivamente el Señor le dice a usted: corre con esto, porque viene una situación crítica para el país, vienen 3 golpes sobre la platabanda en Venezuela, y es necesario que corras con el mensaje. Muchos no te van a escuchar, pero corre con esta palabra profética sobre el país. Y ahora usted nos dice, hermano Ángel, este es el primer golpe, y a mí me encantaría que usted nos dijera cómo usted obtiene esa respuesta, o cómo usted puede decir hoy: esto es exactamente lo que ocurrió. Y de su respuesta, entonces, yo quisiera hacer un comentario posteriormente. Fíjate bien, yo nunca traté de interpretar Tremenda profecía. A mí me parece que es irresponsable, razonablemente, tratar de interpretar algo que es divino, algo que es sobrenatural. Tremendo. En las 3 ocasiones en que yo le pude dar interpretación a estos golpes, fue por revelación de Dios. Tremendo. En otras palabras, es como si Dios te levanta a ti como profeta y te dice: anuncia esto, y tú oyes la voz de Dios que te dice: anuncia esto, tú lo anuncias. Exacto. No te está diciendo: entiende esto. Exacto. Te está diciendo: anuncia esto. Pero luego entonces que se da precisamente el primer golpe, entonces yo recibo revelación de Dios, que es muy diferente a interpretar un acontecimiento, un evento. ¿Me explico? Yo recibo revelación de Dios, donde Dios me dice: ahí está el primer golpe contra, y en este caso recibí doble revelación, porque ahí está el primer golpe contra la democracia de esta nación. Wow. Y pude deducir inmediatamente que ya de una vez el techo de la platabanda representaba la democracia, la libertad de la nación, y que ya comenzaba a marcarse la primera grieta que marcaba definitivamente el futuro de lo que era el futuro político que es para la nación. Exacto, como consecuencia de que Dios hablaba a los ministros, pero el ministerio no quería escuchar la voz de Dios. O sea, hay que entender por qué cae la platabanda. La platabanda cae producto de la condición del pueblo, un pueblo que está sordo, que está ciego. Dios le está hablando, pero no puede percibir la voz del Señor. Hay una razón. Fíjate tú, era fácil definitivamente después de ahí entender que ese era el primer golpe. Es más, yo recibí esa revelación, pero aún así yo nunca subí un púlpito para decir: esta es la interpretación. Bueno, nunca lo hice. Yo me dediqué a hacer el trabajo, seguirlo haciendo. Bien. Tremendo. Vino luego un segundo golpe, ¿entiendes? La gente decía, o sea, dentro de la revelación vino un segundo golpe, pero la pregunta es: ¿dónde está ese segundo golpe? Yo veía muchas escaramuzas, manifestaciones, muertos por aquí, pero nunca pude entender este es el segundo golpe o aquel es el segundo golpe, porque nunca tuve revelación para ninguna de esas cosas que pasaron. Exacto. ¿Entiendes? Yo tenía que seguir esperando. Tremendo. Y que lo que ocurre en ese trayecto, hermano Ángel, es que cantidades de personas sí le dieron una interpretación a ese asunto, ¿me entiendes? Y sacaron cuenta, como decía yo hace ratito: 2 más 2 es 4, más 1 5, más 1 6, más 2 8, más 1 9, falta tanto para el 10, ¿me entiendes? O sea, que en otras palabras, hubo gente que
simplemente a interpretar los hechos, y las interpretaciones de los hechos son exactamente lo que traen un gran conflicto a nivel de la confusión que se genera en el país, ¿verdad? Producto vamos a decirlo así, hay personas habilidosas, ¿verdad?, para unir cabos. Esta situación histórica más aquella situación histórica va a dar como resultado aquello, y por lo tanto la platabanda va a caer en tanto tiempo, pero eso no significaba de que eso fuera la revelación de Dios. Y hay que tomar en cuenta, hermano Ángel, de que desgraciadamente se hace muy popular la parte, vamos a decir, la parte interpretativa que surge en el país durante todo este periodo de tiempo, pero nadie está en el momento diciendo, ok, ¿dónde está exactamente la voz de Dios que nos dice, este es el segundo golpe? Ahí hay un problema dentro del vamos a decirlo así, dentro del mover, entre comillas, profético, y que hay que ponerlo entre comillas en ese sentido, ¿verdad? No estoy diciendo que no es que no era profeta y nada por el estilo, estoy diciendo en ese sentido en particular, ¿verdad? Hay una situación que definitivamente hay que observar, hay que mirar muy de cerca, de acuerdo a lo que Dios le dijo a usted, hermano Ángel, ¿cuál es el segundo golpe? Fíjate tú, antes de contestar esa pregunta, yo tenía claro dos cosas, tres, vamos a explicarlo. Cuando yo recibo la revelación, el Señor me dice que no que me dice, sino que veo en la revelación, en la manifestación del primer golpe. Entre el primer golpe y el segundo golpe había un periodo de tiempo. Pero entre el segundo golpe y el tercer golpe, el periodo de tiempo, estamos hablando de años, era muy largo. Wow. Cuando yo recibo en el año 88 esta revelación, de diferencia en años, el tiempo era bien diferente en años. Entonces, desde que recibo la revelación hasta el primer golpe hay 4 años. Hasta el primer golpe. Del primer golpe al segundo golpe, el espacio era un poquito más largo. Del segundo golpe al tercer golpe, el espacio era el doble o el triple más largo, bien largo. Bueno, eso estaba claro para mí. Ubicamos el primero fácilmente porque está ahí, en el año 1992, el 4 de febrero. Yo le vengo para acá con la pregunta todavía en mente, Señor, yo no vi nunca el tercer golpe. Cuando yo estoy aquí, el segundo golpe, perdóname, estoy aquí en los Estados Unidos que sacan al presidente Chávez por golpe. Oye, lo sacan de su posición como presidente y comienza un pueblo a llorar, comienzan los niños a llorar por él, comienza la familia a llorar por él, ministros evangélicos a pelearse por él. Hablo esto con propiedad, no lo estoy diciendo por decirlo. Un par de ministros se cayeron a puños en Venezuela discutiendo. Ministros cristianos, tremendo. ¿Me entiendes? Y eso para Dios fue terrible, José Manuel. Yo me tiré de rodillas y le dije, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Yo sé que tú no me vas a esconder a mí este asunto, tú me lo vas a decir. Y Dios me dijo clarito, mira, como si te estoy escuchando a ti, me dijo, nunca lloraron por mí como lloran por él. Wow. Nunca gimieron por él como lloran por, nunca gimieron por mí como gimen por él. Nunca se pelearon por mí como se pelearon por él. Lo van a tener y por un tiempo bien largo. Wow. Eso estamos hablando del año 2002. 2002, el abril 14 del 2002. ¿Entiendes? Ahora, Dios no me dijo a mí, ese es el tercer golpe en ese momento, no me lo dijo.
El segundo. El segundo, pero no me lo dijo. Tremendo. Wow. Cuando yo sé que voy a venir para acá, para la radio Brilla de Luz, le digo, Señor, yo necesito una respuesta tuya. Porque ese pueblo que está ahí necesita una respuesta. Tremendo. Y anoche, antenoche, José Manuel, llorando delante del Señor, el Señor me dice, ¿no te acuerdas que yo te dije, lo quieren, lo van a tener por un tiempo bien largo? Wow. No te mostré a ti que entre el segundo golpe y el tercero el tiempo era mucho más largo. ¿Ve? Tremendo. Entonces repetimos, de la revelación al primer golpe, 4 años. Del primer golpe al segundo golpe, 10 años. Wow. Hasta el 2002. ¿Cuándo será el tercer golpe? En el año de 1988, Dios le da la palabra. Viene posteriormente en el 92. En el 92 viene el primer, La intentona de Chávez. exactamente, el primer golpe sobre la Platabanda. Pasan 10 años hasta el 2002. Dios le revela al hermano, Aquí en este estando país, acá, estamos hablando de 20 y tantos años después de haber recibido la palabra profética, creo que 26 años después, de recibir la palabra que Dios le dio, la revelación que Dios le da. Dios le dice, mira, ese es el segundo golpe sobre la Platabanda, y entre el segundo golpe y el tercero el periodo de tiempo es mucho más largo. Ahora, hermano Ángel, me interesa algo ahí, antes de que usted nos siga hablando, porque está bien interesante esto, de que usted puede hablar esto con autoridad. Uno, usted recibió aquella revelación en el año de 1988. Dos, Dios le está diciendo a usted, esto es lo que significa lo que yo hablé, esto es lo que significa lo que yo dije. Hermano Ángel, ¿dónde queda? ¿Qué hacemos con tantas interpretaciones confusas que se han dado al respecto, gente que se ha dado a la tarea de interpretar el asunto y decir, y oiga esto, interesante, porque no quiere decir maliciosamente. Yo no estoy diciendo en ningún momento que alguien lo está haciendo maliciosamente. El problema es la confusión que esto trae, ¿verdad? A nivel de la secuencia histórica, profética en el país, y por otra parte el descrédito que trae a la misma palabra que Dios desata sobre una nación en un momento determinado, el espíritu de incredulidad que se genera, porque de repente ocurre este tipo de situación donde se dice, oh no, espérate, era esto, el segundo golpe sobre la Platabanda, pero ya va, déjame ver, hacer algún arreglo aquí, porque es que no encaja muy bien la cosa, y como no encaja, vamos a tener que reencajarlo ahora en este nuevo momento. A ver, usted sabe cuántas situaciones se han dado en Venezuela, cuál de todas ellas era realmente el segundo golpe sobre la Platabanda. Dios le dice a usted, y era fácil encajar ese segundo golpe en cualquiera de esas circunstancias. Exactamente. Desde un punto de vista razonable, porque había muertos, había sangre, había de todo. Es algo parecido también a lo que pasó ese 4 de febrero de 1992. Exacto. Todo lo que ocurrió antes del 14 de abril del 2002, todo estaba enmarcado dentro de ese primer periodo, de ese primer golpe a la Platabanda. Hay algún detalle que nuestros hermanos deben entender. Los golpes que se daban eran contra la Platabanda, no contra la iglesia, no contra el ciudadano todavía. Wow. Era contra la Platabanda. La idea era golpear la Platabanda, seguirle golpeando hasta que se deteriorara de tal manera que finalmente se cae. Wow. Eso lo puede entender fácilmente porque se puede deducir fácilmente. Es la realidad. ¿Entiendes? No obstante, si te soy sincero, no, honestamente, vuelvo y repito, no estamos dando una interpretación. Eso es importante. Porque yo no quiero caer en el error de que se piense igual, es que es una interpretación más. Primero, Dios me dio la bendición de ser propietario de esa revelación, por decir algo, ¿verdad? La persona que recibe la revelación como yo tal. recibo la revelación, no es que me considere con derecho yo recibo la profecía. Exacto. Pero no me considero con derecho a recibir la revelación. Exacto. Si Dios no me la dio allá
y me la está dando ahora, yo creo que estoy en el deber moral de decirle a mi pueblo, esto es lo que hay. Exacto. Esto es lo que Dios ha declarado. Yo no puedo obligar a nadie a creer eso. Además puedo hacerlo. Pero yo le puedo decir con franqueza, ustedes conocieron el ministerio de uno, ustedes conocieron la seriedad con la cual uno recorría la nación con un mensaje enteramente responsable. Yo dejé hasta mi familia por un mes completo para recorrer el país entero, ¿entiendes? Por orden de Dios de ir y llevar esa palabra. Yo digo, a nadie expliqué ni nadie me preguntó. No era el tiempo de eso. Yo me revela ahora, el segundo golpe era ese. Y te voy a decir algo, esto tal vez, el segundo golpe es historia. Y no afecta en mucho qué debe hacer la iglesia o no debe hacer la iglesia ahora. Porque ya es historia. Ahora, lo interesante lo más interesante de esta revelación es sobre el tercer golpe. Exacto. Que es el proceso hacia el que vamos en este momento. Exactamente. La democracia se está cayendo. Definitivamente. Cuba poco a poco avanza. El régimen cubano socialista está avanzando. Y no simplemente. Estamos hablando de un problema complejo. Porque ahí no estamos en intereses de Cuba, nada más. Si fueran los de Cuba, yo no lo vería tan difícil. Estamos con los intereses de la China, los intereses de Rusia. Exactamente. ¿Entiendes? De Irán. Sí, sí. Y no estamos hablando de cualquier pueblito. Estamos hablando, hermano Ángel, para que los hermanos que nos están oyendo vean un poquito del panorama profético hacia el que Venezuela pudiera estar dirigiéndose en este momento. Y alguien me preguntó, ¿verdad? Cómo yo veía la situación. Yo le dije, Venezuela pudiera ser la chispa para una tercera guerra mundial incluso. Ahora mismo los intereses de China en Venezuela son bastante grandes, ¿verdad? Por supuesto. Los intereses de Rusia, los intereses de Irán. Venezuela es un país productor de petróleo, es una de las principales naciones del mundo productoras de uranio. Es decir, Venezuela está en el centro de muchas cosas ahora mismo, en el centro del interés de muchas naciones, y por supuesto Estados Unidos también tiene sus ojos puestos en Venezuela, producto de las relaciones a nivel de lo que el área petrolera se refiere entre Venezuela y Estados Unidos. Ahora, eso es lo que por encima se ve dentro de la situación, lo que muchas personas no están enfocando, y es lo que pudiera irse a una escala sumamente elevada en el país, es que tanto China como Rusia, como Irán, China, Rusia, Irán, ¿verdad? Poniendo esos tres países en el tapete momentáneamente, ¿verdad? Son países que están dentro del enfoque profético, escatológico, en el área escatológico bíblica, ¿verdad? El hecho de que estas naciones representen en un momento determinado una de las guerras finales de las cuales la Biblia nos habla, como lo es la guerra de Gog y Magog, y que estas naciones tengan la injerencia que tienen en un país aparentemente aislado como es Venezuela, en la situación económica en que se encuentra Venezuela, pero que represente el punto de interés que hay ahora mismo, es algo como para observarse. No es dar una interpretación de los hechos proféticos que Dios dio a Venezuela, lo estoy viendo más bien desde el punto de vista escatológico, hacia dónde pudiera ir Venezuela dentro del área, ¿verdad?, escatológica que se está viviendo en este momento en particular. Es una situación bastante compleja, ¿verdad? Dios ha hablado por años y años y años de la injerencia de varios ejércitos en Venezuela. Uno de ellos es el ejército chino, Dios lo dijo, otro de ellos es el ejército ruso, otro de ellos es el ejército norteamericano y el ejército cubano. Y yo no sé si los radioyentes... En Cuba es automático. Exactamente. Ellos van a estar aquí. Exactamente. No que van a estar, ya están. Sí, eso iba a decir justamente, que los radioyentes que están en Venezuela y los que conocen un poquito la situación en Venezuela saben de la injerencia profética que esto está teniendo ahora mismo en su pleno cumplimiento en este mismo instante en el que cualquier situación pudiera darse en el país al respecto. Sí. Una de las cosas
ministerio profético, donde tú sientes lo que Dios siente. Dios te comparte su sentir, su indignación también, o su tristeza. Tremendo. Es la realidad. Eso es una experiencia, esa es la experiencia de un predicador humilde, por decirte algo. Pero cuando hablamos de un ministerio profético, donde Dios se intimida contigo para decirte ciertas cosas, eso es para llorar 3 días. Definitivamente. 4 días llorando. Cuando Dios dice, eso no es que es tremendo, José Manuel. Es decir, no me importa que la familia llore por él. El inconverso, llore por él. Pero cuando veo a mis ministros, hablando de Chávez, el pueblo llorando por Chávez, cuando veo a mis ministros peleando por él, entonces Dios recuerda el mensaje que él dio al principio: arrepiéntase y conviértanse a mí, porque la nación está en vuestras manos. Pero cuando vemos hombres que están vendiendo sus principios, su convicción, su integridad, y lo digo con propiedad porque muchos se vendieron, muchos fueron comprados y muchos están comprados y muchos siguen siendo comprados, sí señor, en nuestra nación. Sí señor. Por eso entre el segundo golpe y el tercer golpe hay una expresión, José Manuel, que es bastante significativa, bastante significativa. El Señor dijo, mis ministros, porque cuando yo veía que no oían en su dinero, tienen confianza en sus propios templos, sus propios ministerios, y en la política de esta nación, se han contaminado con ella. Wow. Entonces cuando sus puestos en amor que sus ministros se pelean por Chávez, ¿entiendes? Y después de eso, pues está claro, está comprobado que en Venezuela muchos ministros llegaron al punto extremo, oye hermano, de celar a Chávez como si fuera un Dios. Tanto desagradó a Dios esto, según el mundo no tiene una idea. Esto es interesante lo que estamos tocando, diciéndote algo muy importante. Yo toda la vida, hasta hace poco atrás que yo compartí contigo, desde que salí de Venezuela, todo ese periodo de tiempo le preguntaba al Señor, no solamente por el segundo golpe, le preguntaba al Señor, el tercer golpe. Porque tú nos has hablado de una nueva Venezuela, de un parto. Sí, señor. De una Venezuela que va a parir, la vieja Venezuela va a parir la nueva Venezuela. Señor, esto se predicó, esto se dijo, y sobre eso, incluso, yo creo que hasta hay muchas interpretaciones. Yo siempre esperé en Dios para su revelación. El Señor, ¿quién es esa mujer? ¿Quién es que grita y por qué grita? Tremendo, ¿eh? Y entonces, 20 años después de esa mujer, sin tú estar razonando ni pensando en eso, viene un rayo del cielo y te dice, Ángel, tú me has preguntado quién es la mujer. Y ahora en abril, en las elecciones del año pasado, alguien me llamó de Venezuela y me preguntó, ¿qué va a pasar? ¿Va a ganar Capriles? ¿Va a ganar este? ¿Va a ganar este? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo le dije, nada va a pasar hasta que la mujer no grite. Pero yo rogaba que esa persona no me preguntara, ¿quién es la mujer por qué? Porque hasta ese momento yo no sabía qué responder. Estamos hablando de 2 semanas atrás. 2 semanas. Wow. Entonces te digo, Dios preparó este momento porque me dio la palabra días atrás para traerlo aquí. Tremendo. ¿No? Tremendo. Y el Señor me hace simplemente una pregunta muy sencilla. Me dice, ¿quién es la que pare? ¿Quién realmente es la que va a parir la nueva Venezuela? ¿Quién es la que va a sentir los dolores por parir la nueva Venezuela? ¿Quién va a derramar la sangre por parir la nueva Venezuela? ¿Tú crees que esa cantidad de corruptos políticos y ladrones que se están matando unos con los otros? ¿No está la bandera de Changó en las calles ahora mismo, con el color rojo y el color blanco? Uno por mantener su posición
producto de la violencia, ninguno de ellos puede parir la nueva Venezuela. Wow. Tacho, mira, me quebranté profundamente en San Manuel. Wow, wow. Y me dijo, ¿quién era que pague? ¿Quién va a parir? ¿Quién finalmente va a pagar el precio por la desobediencia del principio? Porque si no se hubiesen detenido los clamores, si no se hubiese puesto un tape en la boca de los profetas para que Dios siguiese con el proceso de clamores en Venezuela que se estaba trabajando, Samaria, tú eres testigo. Claro. Estábamos ante clamores, ante 5.000, 4.000 personas. Veíamos hasta la gente inconversa poner sus manos sobre la bandera llorando. Sí, señor. El clamor estaba funcionando. Dios estaba visitando las reuniones conciliares, estaba visitando las convenciones. Dios estaba hablando constantemente. De repente el hombre, de repente se detienen los clamores, de repente comienzan a llamar a los profetas del desastre. De repente nadie los quiere recibir. De repente sacaron a Dios de sus reuniones. Y eso molestó al Señor. Tremendo. Fue cuando el Señor dijo, ofrezco a precio barato. Extiendo una oferta. Wow. Extiendo una oferta. Misericordia a cambio de arrepentimiento. La iglesia nunca entendió, los concilios nunca entendieron que no estábamos bien, que Dios nos estaba diciendo, están mal delante de mí. Como si nos está diciendo el pecado prioritario que ha llegado al cielo, no es el pecado de esta nación, sino el pecado de mi iglesia. Tremendo. El parar los clamores, el vendar la boca de los profetas, tiene sus consecuencias. Dios sabe cuánto yo lloré cuando Él me dijo, ¿sabes quién es el que tiene que parir la nueva Venezuela? Es mi remanente. Es mi iglesia. Yo le dije, Señor, ¿y la sangre de dónde sale? La sangre del pacto, ¿de dónde va a salir? Y me dijo, Señor, yo he prometido que los que estén en santidad e integridad no necesitan poner rejas sobre sus puertas o al frente de sus puertas y sus ventanas. Pero habrá mártires. Tremendo. Habrá mártires. Y yo le dije, Señor, pero ¿cómo sucederá esto? ¿Cuándo sucederá esto? Y me dijo, la batalla será paralela hasta el final. Muy paralela hasta el final. El casi fin de la democracia llegará casi fin. Mucha atención a esto, casi fin. Llegará un momento en la historia de que cuando vayan a poner la bandera, ¿entiendes? Cuando vayan a poner definitivamente, cuando vayan a establecer el altar de la victoria sobre Venezuela por el régimen socialista, va a pasar algo. Va a pasar algo. Va a pasar algo muy significativo. Y déjeme decirles una cosa. La caída de la bandera cubana, hace 2 días atrás, cuando llegó el presidente de Cuba actualmente, el señor Raúl Castro, indica definitivamente lo que Dios quiere hacer. Esa bandera jamás estará por encima de la bandera de Venezuela. Y le voy a decir una cosa, muchos dicen, no, Venezuela nunca será como Cuba porque
Venezuela tiene otra cultura, somos gente culta, somos gente educada, estudiada, que para allá y que para acá. Me hago la pregunta, si son tan gente tan culta y tan estudiada y tan capaz, con una historia de democracia que pocos países tienen, ¿por qué no han sido capaces de vencer lo que está frente a ustedes? Tienen la razón. Tienen la razón. Este problema de Venezuela es un problema moral, es un problema que está en las manos de la Iglesia y es un problema espiritual. Cuando Chávez pactó, oigan esto, yo estoy hablando tonterías, estoy hablando por capricho, y es porque leí un libro por ahí, que es una realidad. Y cualquiera que quiera decir lo contrario, definitivamente nuestra radio es una radioemisora muy seria y ese tipo de cuestiones tienen pruebas muy al detalle de lo que se está hablando. Sí, señor. No hubo animal que no se mató cuando Chávez fue investido del poder de las tinieblas. Tremendo. Pero antes de que eso pasara, oiga lo que le voy a decir, por si acaso algunas personas se confunden. José Manuel, el diablo no ha hecho lo que le da la gana en Venezuela, no señor. Cuando yo digo que Chávez fue investido por el poder de las tinieblas, dentro de aquel acto de sacrificio que se dio por él, déjeme decirle que Chávez era un hombre inclinado a la brujería hace mucho tiempo, que sufría de la próstata, tener un hombre enfermo, aunque estaba preso. Pero él tenía anhelos de esto. Y cuando los babalaos cubanos oyeron de su intención de penetrar en las cosas espirituales, en el ocultismo, en la santería, dijeron, necesitamos a este hombre. Ni siquiera sabían realmente de qué se trataba. Oye esto. En el año de 1992, antes del clamor en Chihuahua, esto que voy a decir solamente lo escuchó el superintendente Eleodoro Mora, lo digo sin ningún problema porque no lo estoy ofendiendo, el reverendo Jaime Botello y otros hermanos que eran como 3 o 4. En el año 1992, antes del clamor en Chihuahua, yo tengo una experiencia con Dios gloriosa. Algo parecido a la revelación que voy a mencionar a continuación de lo que voy a decir. Oye esto. Nos dice el Señor, me dice el Señor a mí en ese momento, debes prepararte para salir de la nación. Porque hay gente que nos ha dicho que nosotros huimos de allá, que somos cobardes, que somos irresponsables. No. Dios mismo sabe que si yo me quedo en la nación, yo estuviera preso. Y si no preso, muerto. Porque yo no me voy a callar. No me iba a callar. Y mi familia me conoce. Y el Señor me lo dijo claramente, si tú no te vas, yo saco a tu familia, pero tú te mueres aquí. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y me dijo, sal de esta nación ya, porque viene algo terrible. El pecado de esta nación y el pecado de mi iglesia han llegado al extremo, donde yo definitivamente he entregado esta nación al enemigo. No se ponga la mano en la cabeza, mi hermano que nos está escuchando. Bien. Dios me permitió tener esta experiencia. Y barajéala bien. Trate de asimilarla bien lo que me están escuchando. Porque muchos me criticaron, por lo menos me dijeron, no creemos en eso, porque esa experiencia la tuviste así asado. Dios me permitió tener un encuentro con un principado. Encuentro no es relación, es un careo. Exacto. Careo. Un careo con un principado de la subversión. Y yo le invito a buscar la palabra subversión en su diccionario, en la Wikipedia, para que usted vea el contenido político que tiene esa palabra. El contenido revolucionario comunista que tiene esa palabra. Oye esto. Me dice el principado, tu Dios nos va a permitir nos va a permitir gobernar tu nación, aunque no por mucho tiempo.
Y nosotros, los subversivos, el poder militar, ¿entiendes?, vamos a estar gobernando esta nación. Tenemos ya nuestro presidente. Wow. Es el comandante Hugo Chávez Frías. Está preso ahora, pero él va a salir. Y a ese pelón que está ahí hablando de Carlos Andrés Pérez, lo vamos a sacar de ahí pronto. Ese era el Principado hablando de subversión. Wow. Y le vamos a cambiar el nombre a esta nación. Se va a llamar la República Bolivariana de Venezuela. Oye esto. El asunto está aquí. Yo tengo que ser franco y claro de dónde residí eso. Claro. Dios me advierte primero, viene algo sobre esta nación. Y me carea y me hace ver que estoy frente a un principado subversivo, a quien se le ha dado permiso para decirme a mí esas cosas. Yo lo veo dentro de esa dimensión espiritual. Yo no la veo dentro de la dimensión de hablar con demonios. Exacto. No, de recibir una información importante. Que definitivamente este tipo de cosas ocurren. Si un pastor ignorante de este tipo de cosas dice no, pero ¿cómo es posible que bueno, ya uno sabe definitivamente que ese pastor no entiende el mundo espiritual, no entiende lo que ocurre dentro de este tipo de cuestiones, donde el mismo Señor Jesucristo, cuando le está ministrando liberación al endemoniado gadareno, ¿verdad?, le dice al demonio cómo te llamas. El demonio le responde y le dice, Legión me llamo, porque somos muchos. No significa, en primer lugar, que Jesús no sabía quiénes eran los que estaban ahí. Por alguna razón muy específica, determinada y determinante, el Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? Hay otra cosa. Cristo habló con él. Yo no hablé con ese principal. Exacto. Él me dijo lo que tenía que decirme. Bueno, es una experiencia espiritual, hermano Ángel, definitivamente válida. Yo no creo que hoy en día, a estas alturas, ningún ministerio, ningún ministro serio tenga el problema de entender este tipo de estaríamos hablando de una persona con demasiada ignorancia al respecto. Ahora oye, cuando yo recibo la revelación de los 3 golpes, que yo veo que se cae la platabanda, gritan las mujeres y todo se acaba, yo le dije, Señor, ¿para qué yo voy a ir a los pastores? ¿Para qué yo voy a ir a los presbíteros? ¿Para qué yo voy a ir a superintendentes? ¿Para qué yo voy a salir de aquí a decirle a la gente esta tragedia? Yo no puedo ir allá a hablarle de esta tragedia. Aquí voy salida. Aquí todo se acaba. Eso demuestra que yo mismo no entendía lo que estaba viendo. Parece bien, ¿entiendes? Claro. Entonces, yo sé que la gente está esperando sobre la explicación sobre el tercer golpe y quién es la mujer que grita, pero déjenme decirle esto para que sepan este punto. Muy importante. Después de esa revelación, yo lloro y digo, Señor, no voy para ninguna parte porque yo no voy a decir a la gente esto es lo que viene. Terminamos muertos, tirados todos en una platabanda, así se lo dije. Entonces, de repente estoy parado en un sitio hermosísimo, bellísimo. Una cosa descomunal que yo no puedo describir aquí. Y estoy a la derecha de un trono donde está sentado alguien que es divino, que tampoco puedo describir porque no puedo ni siquiera acordarme cómo era su cara, cómo era, porque era algo indescriptible, era algo sobrenatural. Y del lado izquierdo había otro personaje, ¿entiendes?, que por lo feo que era, definitivamente lo horrible que era, me di cuenta de que no era algo bueno. Entonces, pero todo está en silencio y me mira Dios, porque yo inmediatamente dije, es Dios, El que está en el trono. Es Dios. Me dice, y cuando me habló, inmediatamente pude deducir que era Dios, porque me dice, ¿sabes?
ha pedido tu nación. Hablando del personaje, Hablando del personaje. ¿Y sabes quién es él? Satán. Ha pedido tu nación. Wow. Porque tu nación se ha corrompido. Mis ministros se han corrompido, muchos de ellos se han corrompido, muchos de mi pueblo se han corrompido. Y lo decía Dios con mucha molestia los hombres. Wow. Y yo bajé mi cabeza, comencé a llorar de nuevo y como si dijo, y entonces, ¿qué vamos a hacer? En mi adentro, no lo hablé. El personaje que estaba allá, que ya sé que Satanás comenzó a reírse, del lado izquierdo de Dios. Comenzó a reírse, no a carcajadas, pero comenzó a reírse. Y se quiso retirar. Y le dice Dios a ese personaje, hey, yo no he terminado todavía. Y me volvió a mirar a mí y me dice, sí, tu nación se ha corrompido. Muchos de mis ministros se han corrompido, lo decía con asco. Mucha de mi iglesia se ha corrompido, pero ¿sabes qué? Yo tengo un remanente en tu nación. Gloria a Dios. Tremendo. Y por ese remanente, escucha remanente, yo tendré misericordia de Venezuela. Wow, wow. Gloria a Dios. En esa revelación Dios me estaba diciendo, yo sí entregué a Venezuela por causa del pecado. Y le voy a decir una cosa ahora mismo a usted, mi querido hermano. Usted se puede cansar de reprender demonios en Venezuela, de reprender principados. Y no logra nada. Entendiéndolo de esta manera, en otras palabras, hay un momento histórico que se está viviendo en el cual Dios dice, entrego a tu nación en manos del enemigo por un tiempo, ¿verdad? Durante ese tiempo Satanás va a tener la oportunidad de trabajar en la nación, de destruir cuantas cosas dentro de tu nación, ¿verdad? Y todo eso es parte, y quiero hacerlo saber a los amigos que nos oyen, hermano Ángel, esto fue la chispa que disparó todo un ambiente profético en Venezuela, Exactamente. de cantidades de mensajes. El hermano Ángel, a quien tengo al frente mío aquí en este momento, no fue el único, hermano Ángel. Hubo cantidad de profetas de Dios. No, Dios te levanta a ti, Dios levanta a Oceano, Dios levanta a Beltrán, Dios levanta a Vivas, Dios levanta a Jaime Botello. Exactamente. Con un mensaje Arturo Terán, enorme, ¿no? Cantidades de hombres, de hombres del Señor que Dios utilizó en una manera impresionante en el país, ¿verdad? Dios habló definitivamente al país, y esto que usted está diciendo, hermano Ángel, fue el ambiente profético durante más de una década en el país. Dios lo repitió una y otra vez a la nación. Déjame decirte algo, no estamos diciendo irresponsablemente que Dios entregó a Venezuela al diablo para que la destruyera, para que no. Hay un plan soberano con Venezuela. Tremendo. Yo les puedo asegurar a ustedes, mis queridos hermanos, que aquellos que pretenden disfrutar de la riqueza de Venezuela, aquellos que se la están robando, aquellos que piensan que van a ser millonarios para toda su vida, una vez que salgan del país, una vez que salgan del poder, déjenme decirles que ellos no van a disfrutar ni de eso. La riqueza de Venezuela la va a usar Dios para glorificarse. Dios tiene un plan con Venezuela como no lo tiene quizás con casi, bueno, son pocas las naciones, porque en realidad yo te digo una cosa, el entorno profético que vive Venezuela no lo tiene ningún país en el mundo. Sí, señor. A excepción de Israel, que está dentro del patrón bíblico. Pero ninguno, no he visto a ninguno que tenga un entorno profético como Venezuela. Tremendo. ¿Qué está buscando Dios con Venezuela? Dios tiene un propósito con la nación. Definitivamente. Dios no le entregó a Job al diablo porque se lo quería entregar. ¿Entiendes? Dios le quería demostrar al diablo que Job sí podía serle fiel, pasara lo que pasara. Tremendo. Y Dios le va a demostrar al diablo que esa iglesia que está en Venezuela, y no hablo de todo el mundo, no hablo de los que se vendieron, los que se contaminaron con el pecado. Estamos hablando del verdadero. Estamos hablando de ese remanente que va a demostrar al diablo que ese remanente, que no es tan grande tal vez, es capaz de poner la bandera en alto de Venezuela otra vez, la democracia en su puesto otra vez.
Tremendo, Eso te tremendo, lo puedo asegurar. tremendo. Yo no estoy jugando con esto. Aquí no estamos hablando irresponsablemente. Lo que estamos tratando es de decir que dentro de la dimensión de las revelaciones de Dios, de todo lo que ha pasado, es porque Dios lo está permitiendo con un propósito. Hermano Ángel, y hay algo bien importante, todos los hermanos que nos están escuchando, dentro de pocos días va a salir al aire un material que el reverendo Hernández y mi persona estamos grabando ahora mismo, ¿verdad? Y queremos de una manera muy específica explicar todos estos aspectos proféticos sumamente importantes que han sido tan distorsionados en el país, ¿verdad? Tan hablados por muchos, pero tan distorsionados por otros. Yo creo que es un momento importantísimo para que la iglesia, para que el remanente del Señor reciba una guianza espiritual. Hermano Ángel, la iglesia necesita vencer en este momento, comenzar a conquistar la victoria. Alguien nos decía, pastor, se están haciendo clamores, ¿verdad? Esto no es una crítica contra nadie, pero no es algo, no es un asunto para mencionar nombres, cosas que no tenemos la costumbre, ni nada por el estilo, pero oigan esto, se están haciendo clamores en el país, hermano Ángel, clamores al estilo de la nueva era, es decir, clamores donde 2 o 3 se levantan, y yo incluso lo vivo en estos días por YouTube, donde un, entre comillas, profeta se levanta y le dice al país Venezuela, no más dolor, no más tristeza, no más llanto, así te dice Jehová, que no sé qué, que paz, que tan, tiene todo un mensaje compuesto, yo lo llamo un mensaje de vendas mágicas, ¿verdad? Para decirle al país que todo va a estar bien, que no hay problema, que, ¿verdad? Que se sientan bien, que Dios es bueno, que Dios es alegre, que Dios es misericordioso. Ok, pero obvian todo un proceso histórico que conlleva ciertamente una victoria, porque hermano Ángel, Dios viene hablando de que va a usar a Venezuela a nivel mundial, ministros venezolanos a nivel mundial, que Dios va a sacar ministros a todas partes del mundo. Oiga, pero hay un proceso histórico profético en esto que mucha de esta gente desconoce y que representa para ellos un problema. Se para en un púlpito, van, declaran, porque es la costumbre que hay ahora, una costumbre de la nueva era, yo te declaro, yo te decreto, yo te digo, ¿me entiendes? Esto es lo que será, pero no es porque Dios habló, sino porque estas personas están declarando de su propio corazón lo que ellos están diciendo. ¿Qué y hacia dónde debe ser el enfoque del remanente de Dios en Venezuela ahora mismo? Esto que voy a decir quizás es lo más importante de todo lo que hemos dicho. Está bien. Tenemos el pueblo, el remanente de la iglesia tiene 2 o 3 cosas serias por delante. El número 1 es, no puede estarse inclinando a nada que sea política. El remanente no. Que si Maduro, que si Capriles, que si Papó, que si Manuel, no. El remanente no se debe involucrar en política actualmente. Número 1. Número 2, el remanente tiene que saber que esta es la consecuencia del pecado de la iglesia en la nación, del pecado de los ministros de la nación que no se arrepintieron o no nos arrepentimos a tiempo o no nos humillamos a tiempo cuando Dios nos dijo clame. Son las consecuencias de haber detenido la palabra profética, de haber detenido el ímpetu que llevaban aquellos clamores tan efectivos que se estaban dando. ¿Entiendes? Eso es muy importante que lo comprendan. Si somos culpables nosotros tenemos entonces que tomar una actitud delante de Dios. No esperar que Maduro la tome o que la tome Capriles o que la tome el otro. No, ellos no van a hacer eso, ellos no entienden eso. Ellos están fuera totalmente de esa dimensión. Es la iglesia la que comprende el entorno profético. Es la iglesia que fue llamada a convertirse para salvar a Venezuela. Y es importante que comprendan, mis queridos hermanos, ese mensaje ese mensaje fue el mensaje original de Dios para nosotros. Ese mensaje nunca va a cambiar y va a seguir siendo el mensaje. Si la iglesia no clama a mí en humillación, pidiendo misericordia por causa de su desobediencia y considerarse culpable de todo lo que está pasando, nada va a pasar. Hermano Ángel, eso no es antibíblico. Oiga
muy importante que el pueblo recuerde. ¿Qué hace Daniel? A eso iba. Oh, bueno, le dejo para que haga la mención a eso iba. La actitud del remanente actualmente, a quien Dios está llamando para parir a Venezuela, si creen a la palabra profética que yo estoy diciendo, no es una actitud de reclamo. Nada tenemos que reclamarle a Dios cuando ha habido desobediencia. Número uno. Número dos, no es una actitud de reprensión a los demonios cuando Venezuela está entregada en las manos de ellos. Así me entienden este lenguaje. Daniel no se paró ahí delante del Señor. Reprende, Señor, al principado de Persia, que no permite que el pueblo salga de allá de los 70 años de cautiverio. Ese no fue el clamor de Daniel. ¿Cuál fue el clamor de Daniel? Señor, hemos pecado contra ti. Pero nuestra es la confusión, tuya es la perfección. Perdona, Señor, nuestros pecados. Tú dices, Señor, que si pecáremos, nuestra tierra se va a enfermar y vamos a estar bajo tu juicio. Pero también dice que si nos arrepentimos y nos convertimos, entonces tú tendrás misericordia. Esa fue la oración de Nehemías también, no solamente de Daniel. ¿Entiendes? Nehemías oró con llanto igualito. Son oraciones parecidas. Cuando el pueblo estaba siendo hollado, las puertas del muro estaban caídas. Era un oprobio el testimonio de Israel. Pero Dios le dijo, ese hombre comenzó a orar de esa manera. Daniel de la misma forma. ¿Entiendes? Entonces, primero anota, pueblo, anota. Primer punto de este asunto, el mensaje de Dios no ha cambiado. Tremendo. Es a la iglesia a quien Dios llama a convertirse y arrepentirse, y a los ministros. ¿Ha mejorado la condición del ministerio venezolano? ¿A dónde se fue la doctrina? Sí, Señor. ¿Ah? ¿Cuál es el testimonio? ¿Cuál es el testimonio actualmente a nivel mundial de la iglesia en Venezuela, del ministerio en Venezuela, de los concilios en Venezuela? ¿Se habla de integridad doctrinal? ¿Ah? Definitivamente no. Se habla de rectitud, ¿entiendes? Ministerial, o se habla de contaminación más que de otra cosa. Entonces no hemos mejorado, no hemos cambiado. El mensaje de Dios va a seguir. Cuando el orgullo de los ministros, hermano Ángel, cuando el orgullo de los ministros es poder aparecer en cadena nacional frente a un presidente, oiga, no representando una palabra de parte de Dios para un presidente, sino representando una bandera política. Yo creo que eso es una desgracia. ¿Sabes cuántos ministros ahora están identificados con un sistema que se identifica con el satanismo? Sí, Señor. ¿Me entiendes? Sí, Señor. Que se identifica con un socialismo destructivo, que no ha sido productivo en ninguna parte del mundo. ¿Me entiendes? Que se identifica definitivamente con los babalaos y consortes. ¿No están conscientes estos ministros que Dios habló? No lo sé. ¿Me entiendes? Pero estamos hablando no de 2 ni de 3, sino de cientos de ellos. Sí, Señor. Que por 4 centavos, ¿me entiendes?, perdieron sus convicciones. Se ha convertido en un orgullo nacional, exactamente es de esa manera. Cuando un ministro sale en video, en YouTube, diciendo, yo estuve al lado del presidente, se entregó al Señor, se fue para el cielo el presidente, porque era un siervo de Dios, porque era un varón de Dios el presidente, ¿me entiendes? Era un varón de Dios del que el Señor me habla a mí el 14 de abril del 2013, y me dice, el león de los babalaos ha muerto. El león de los babalaos, oiga eso no me lo contó a mí el vecino de la esquina, eso me lo dijo a mí el Señor el 14 de abril del año pasado. El Señor se refiere a este personaje como el león de los babalaos. El Señor con ira habla diciendo, vestiste a vuestros babalaos de sangre, ahora yo los vestiré de luto, hablando de la desgracia religiosa, imponiendo el ocultismo como una bandera religiosa a todo lo largo y ancho del país.
hermano Ángel, y que, entre comillas, ministros del Señor sigan esa bandera y la hagan su estandarte en su iglesia y en sus púlpitos, eso es una desgracia. Es algo terrible. Definitivamente. Entonces, quizá para no hacerlo tan largo ya, ¿verdad? Porque imagino que la gente que nos está escuchando tiene sus cosas que hacer. Pero escucha esto, en primer lugar Dios quiere arrepentimiento. Que la moral del remanente se levante y tenga la dignidad de acercarse a Dios. Señor, perdónanos porque hemos pecado contra ti. Aquí el culpable, fíjate, no es el socialismo, no es la oposición, no es este, no es aquello. Aquí los culpables somos nosotros, sí, Señor. Número uno, Señor, perdona nuestro pecado. Oiga remanente, oiga pastor, oiga líder. Si usted no quiere llevar más nada de lo que ha escuchado hoy, lleve esto. El Señor nos dijo, vamos, arrepiéntanse, conviértanse, vuélvanse a mí. Levanten la moral del remanente. A todo aquel que se inclina y que está hablando mal de Maduro o hablando mal de lo otro, ese no es nuestro lenguaje. Sí, Señor. Yo le pregunté a un hermano en Venezuela, ¿cómo tú te sientes? Que Maduro, que vaya. Esa no es tu posición, hija. Tu posición como remanente es otra. Nosotros somos culpables de todo lo que está pasando. Vamos a buscar a Dios en arrepentimiento. El Señor dijo, la única manera de que esta nación se levante con el clamor de mi pueblo, acuérdate de eso, yo tendré misericordia porque mi remanente. Y el mensaje continuo de Dios era el clamor de mi remanente, el clamor de mi remanente. ¿Pero qué clamor? No es pararse en un lugar a reprender al diablo, no es momento de reprensión. Llegará su momento en que lo vamos a hacer. Sí, Señor. No es pararse en un lugar, Señor, saca a Maduro de la nación, saca a esta gente. Esa no es la oración del remanente. La oración del remanente es, Señor, perdónanos, ten misericordia, como lo hizo Daniel. Es una realidad que usted tiene que entender. Dos, hay otro punto importante. En el año 2004, cuando yo fui al estadio de Caracas, estadio universitario, hicimos un clamor ahí, que fue el último clamor masivo que hicimos de esa manera. El Señor puso en mi boca esta palabra: ha venido espíritu de estupor sobre esta nación. ¿Entiendes? O sea, espíritu de estupor es aquel que impide que la gente tenga la capacidad de razonar bien, de pensar bien. Enceguece la gente. En otras palabras, pone a la gente idiota. Eso es lo que dice el diccionario. Entonces, oye, no está sabido, no se sabe. No recorrieron los aires de Caracas 4 avalados montados en un avión tirando polvos sobre la nación, sobre Caracas, tirando polvos. ¿Entiendes? Ahora mismo hay confesiones de los que son testigos de lo que eso pasó. ¿Sabe qué dicen ellos? Esos polvos no se tiraron sobre la ciudad de Caracas para que fortalecer el poderío de Chávez, no, propiamente, él no. Ya él estaba puesto, él estaba investido. Esos polvos se tiraron para que la gente de Venezuela se volviera idiota. Tremendo. Es coincidencia. ¿Entiendes? Es coincidencia. Se volvió la gente idiota. ¿Qué decían los psicólogos en Venezuela? La gente que estudia y lee va a entender lo que yo voy a decir. Los psicólogos, cuando Chávez estaba en su pleno apogeo dando mensajes para allá y para acá, que todo el mundo quedaba con la boca abierta, algunos estaban hasta babeando oyendo a Chávez. Los psicólogos se preguntaban, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que tiene ese hombre que está logrando que la gente no razone, que la gente no vea, que la gente no entienda? La gente está yendo como corderito. La gente está cayendo fácilmente. En otras palabras, bajo un espíritu demoníaco, sí, que idiotizaba literalmente al pueblo con el objetivo de escuchar un mensaje sin sentido, nada, que en lo absoluto era motivador. Era lo que decían los psicólogos. Este no tiene un mensaje políticamente
capaz de persuadir a nadie. ¿Cómo es posible que esta gente esté reaccionando así? Ahí está la respuesta a lo que estaba diciendo antes. Venezuela es un país de cultura, un país de historia democrática, un país de gente preparada. ¿Por qué cayeron en esa estupidez? El espíritu de estupor cayó sobre ellos. Sí, Señor. Y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿cuándo será quitado este espíritu de estupor? Interesante, ¿no? Tremendo. Porque tiene que salir de la nación. Hermano Ángel, ahorita nos responde esa pregunta. Okay. Vamos a hacer una pausa, exactamente. Vamos a escuchar este cántico y por favor tenga paciencia porque necesitamos un minutito más para completar el concepto de lo que estamos explicando. Tremendo. Ya vamos a volver con ustedes. Después de la tragedia de Vargas en Venezuela, yo llego pues unos días después, no me acuerdo exactamente qué fecha, pues yo he ido desde que salí de Venezuela he ido por lo menos 6 o 7 veces, y acababa de pasar esa gran tragedia donde murieron miles de venezolanos, donde salió azufre y agua caliente, vapores de lo profundo de la tierra, y se abrió allá la gran fuente del Ávila arriba y corrió. El Ávila es la parte no lo sé explicar muy bien, de La Guaira arriba, el litoral, sí, arriba, y murió tanta gente y desapareció tanta gente que los cuerpos fueron aparecidos por allí en playas lejanas completamente de esa área. Un desastre, derramamiento de sangre tremendo. Y yo llego a Venezuela y llego a un sitio donde estaba dando una actividad de clamor. No estaba invitado yo para dirigir el clamor, había otra persona haciéndolo. Y me consigo un profeta muy reconocido, un profeta de renombre, con quien nosotros trabajamos ahí, palmo a palmo. Es decir, era uno de los 5 o 6 profetas que tenía la palabra de Dios en su boca. Y cuando yo lo abrazo, él me abraza con un sentimiento tremendo y me dice, tenemos la nueva Venezuela. Yo le dije, ¿qué? No, la nueva Venezuela ha nacido. Yo le digo, un momentito, ven acá. ¿Por qué tú dices eso? Dice, Chávez es el hombre que Dios ha dado para esta nación. Él mismo dijo por su boca, ha nacido la nueva Venezuela. Cuando él me dice así, yo me indigno mucho porque yo traigo un mensaje en mi corazón totalmente contrario a eso. Wow. Y le digo, de manera que la nueva Venezuela, Dios la celebra con la muerte de los venezolanos. Tú no te das cuenta que esta es la entrada triunfal de Sorte y los babalaos de Cuba en esta nación y están celebrando con sangre su entrada triunfal a Venezuela. Es que tú estás ciego, es que tú no entiendes para dónde se te fue el Espíritu de Dios de ellos. Tremendo. ¿Entiendes? En otras palabras, mira, el espíritu de estupor no solamente afectó los venezolanos, los profesionales, los estudiados, los artistas, escúchame bien, los universitarios, los profesores de universidad, los políticos. El espíritu de estupor agarró hasta los profetas. Sí. Y estoy comprobando eso con lo que estoy diciendo. Tremendo. ¿Entiendes? Que el espíritu de estupor agarró ministros, agarró mujeres que eran de Dios también. Se comió a medio mundo. Definitivamente penetró profundo. Eso definitivamente fue el paso a seguir después que el ministerio le da la espalda al clamor. Después que de alguna manera en muchos círculos ministeriales se quiso vendar la boca de los profetas. Ya no nos querían escuchar. A ti te dieron un golpe. ¿Entiendes? Sí, cuando te preguntaron qué opinabas tú de las profecías que estaban por mi boca. Y cuando tú empezaste a decir que eso era de Dios, te dieron un puño. Se levantó un ministro, un líder cristiano del país, me golpeó directamente en la cara. Literalmente te golpeó. Sí, señor. ¿Me explico? ¿Entiendes? Yo, honestamente, la última
última vez que fui a Venezuela, a una convención, no me querían dejar, no me querían oír. Y yo fui mandado por el Señor para decir, señores, el hombre que ustedes tienen en esta nación está investido del poder de las tinieblas, y Sorte y los babalaos de Cuba simplemente lo que quieren es ver sangre en esta nación. Tremendo. Nadie se imagina, pero yo sí lo sé. Dentro de esos motorizados que están matando a la gente y esa gente que está golpeando, ahí hay muchos cubanos. Claro. Que con rabia, con alevosía, con toda la conciencia del mundo sabe que están matando a los venezolanos. ¿Entiendes? Son realidades que están sucediendo. Hermano Ángel, cuando venía la segunda elección de Chávez, que yo estaba acá en los Estados Unidos, en esos días usted tenía un viaje para Venezuela. El Espíritu Santo me habla en la casa y me dice que le lleve un mensaje a usted. Recuerdo que estábamos haciendo un servicio de domingo en su iglesia ese día, y el Señor me muestra una visión donde me muestra a Chávez vestido de novio y me muestra a Venezuela vestida de novia. Pero cuando se voltea la mujer que está vestida de novia, que yo entiendo en la visión que es Venezuela, o que se me dice que es Venezuela, cuando la mujer me da la cara, era una calavera lo que yo veo, un esqueleto completo. Y me dice el Señor que le diga a usted ese día, que la sigan viendo como una bendición de Dios, como algo espiritualmente grandioso, que sigan viendo el asunto como que Dios está allí, ¿cómo se podría ver si no a través de la realidad de que definitivamente el país quedó bajo un espíritu de estupor, Idiotizado. definitivamente? Oye bien, es un espíritu de error. ¿Entiendes? Ha tomado la mente de los venezolanos y ha tomado la mente de muchos ministros, especialmente aquellos que se benefician con el gobierno. Están más tomados que cualquier otro. Tremendo. Digo, yo te voy a decir algo con toda honestidad. Yo creo que la iglesia de Dios es el remanente que Él tiene en una nación. Es como yo soy pastor de una iglesia, ¿verdad? Tengo 200 miembros, por ejemplo. Si yo soy sensato, si yo soy realista, yo sé que no tengo una iglesia de 200 miembros. Exacto. Yo tengo que saber como pastor, más o menos, debo saber qué iglesia tengo. A lo mejor de esos 200, solamente 20 componen realmente la iglesia que tengo. Tremendo. Entonces, cuando decimos la iglesia de Venezuela, no. La iglesia de Venezuela la puede componer mucha gente. El remanente es un grupo pequeño, y la verdadera iglesia de Dios es el remanente. Y cuando hablamos de remanente, estamos hablando de gente santa, gente íntegra, gente que sabe que si Cristo viene ahora, se van con Él. Tremendo. Que no han vendido la doctrina, los principios bíblicos. Que han sido fieles. Tremendo. No a la palabra de un hombre, hermano. Esto debe aclararse. Una de las cosas que yo le pedí al Señor antes de salir a llevar la palabra de Dios a las diferentes reuniones distritales de los concilios era: Señor, ¿qué yo voy a llevar? ¿Cuál será la señal? Y la palabra de Dios fue esta: cuando tú hables, derramaré mi espíritu con poder, y mis pastores profetizarán. Los pastores profetizarán. Yo recuerdo perfectamente muchas de ellas. Una de ellas decía, por ejemplo, la voz de un pastor que decía: si no queréis que vuestra nación se convierta en otra Cuba, clamad a mí. Llorad delante de mí, arrepentidos y convertidos. Si no queréis ver la sangre de vuestros hijos en la calle, si no queréis ver las madres recogiendo los hijos, sus hijos en la calle, clamad a mí. Esa palabra no salía ni siquiera de mí. Salía de la boca de los pastores, ¿lo sabrán? Tremendo. Una evidencia masiva, pública, de que el Espíritu Santo estaba ahí. Y eso sucedía en cada lugar donde íbamos, como una evidencia genuina de que Dios
estaba realmente hablando a través de sus siervos los profetas. Ahora, oiga este punto, interesante. Iglesia de Dios, remanente de Dios, esta es la orientación clave que tú debes anotar. El primer punto es, vamos a Dios con arrepentimiento, pidiéndole perdón, diciéndole, Señor, hemos pecado. Ese es el primer paso. No haga nada si no da ese paso. Es el segundo paso. Ahí meta su familia en oración, sus hijos, su papá, su mamá, cubra a su familia en oración. Sean lo más prudentes posibles. Aconsejen a su familia a no arriesgarse, a no salir a donde no deben salir, a no decir cosas que no deben decir, para ayudar a guardar sus vidas. Dios ha prometido sobre el remanente que lo va a guardar. Si alguien tiene que morir como mártir, no sería ni el primero ni la primera en la nación donde pasa esto. Lo cierto es que ese es el primer paso. El segundo paso, o más bien agregado a este paso, entienda esto. Los clamores, recuerde, como lo decía el Señor en las palabras proféticas hace ya muchos años, ya llegará el tiempo cuando los clamores no serán en los estadios, ni en las plazas, ni en grandes templos. Primero, en los grandes templos de este momento en Venezuela, la palabra clamor, la palabra profeta, como al estilo de los profetas verdaderos, no tiene sentido para ellos. Ahí se habla de otros profetas. Exacto. De otro tipo de profetas que tienen el mensaje ellos. Exacto. Los profetas acorneadores. Exactamente, pero no es Dios hablando a través de ellos. Sí, Señor. ¿Me explico? Estos son los profetas que hablan siempre a favor. Estos son los Ananías de este tiempo. Exacto. Que donde quiera que se paran, dice, yo profetizo bendición para ti, yo profetizo grandeza para ti, yo profetizo un carro nuevo para ti, yo profetizo cualquier cosa, pero siempre a favor. Tremendo. Estos templos grandes, estos grandes ministros, ahí no quieren oír a los Jeremías. Así dice el Señor, diciéndole al pastor, si no te arrepientes de tu pecado, serás quitado de aquí. Yo creo que no empiezo a hablar cuando ya lo están bajando. ¿Me explico? Estamos hablando de una palabra profética fidedigna. El punto número uno es arrepentirnos del pecado. 2, tener paciencia. Tener paciencia hasta que Dios no termine su proceso con Venezuela. Nadie va a impedir que así sea. Sí, Señor. Y ni el remanente. Tenemos que esperar. Dios tiene un plan trazado, Dios lo va a lograr y vamos a ver la gloria de Dios. Te voy a garantizar algo. Cuando se habla de un nuevo nacimiento, se habla de algo puro que nace, sin contaminación. Exacto. ¿Entiendes? En el año 2009, cuando yo fui a Venezuela, yo lo dije con toda propiedad y lo mantengo. En esta nueva Venezuela, sorte no podrá estar ahí. Tremendo. Venezuela no puede nacer contaminada con el cuartel de la brujería que por años ha contaminado esta nación. Y lo dije. ¿Entiendes? Que todas esas montañas serán revestidas de verde, pero de maíz. De cosas que produzcan. Sorte tiene que desaparecer de la nueva Venezuela, en la vieja está, pero en la nueva, ella tiene que desaparecer. Se lo garantizo, se lo digo de una vez con toda firmeza y propiedad profética. Después de arrepentirnos y convertirnos a Dios y decir, Señor, este es nuestro pecado, hemos pecado contra ti, perdónanos. Entonces, mucha paciencia, porque te voy a decir algo. Si hay un espíritu de estupor, si hay un espíritu de idiotezo de la nación, aquellos que han sido librados de este espíritu es porque han creído la palabra profética, se han mantenido en integridad delante del Señor y al diablo no se les pudo acercar. No pudieron ser convencidos de estos ideales políticos falsos. Así que no cayeron en la trampa, se mantuvieron firmes. Ese espíritu será quitado a su tiempo. Hace poco, o relativamente poco, yo fui a Venezuela, creo que fue en ese mismo del 2009, y me dijo el Señor, te voy a demostrar lo que está pasando en Venezuela. En una iglesia
me dice el Señor, ve ese joven que está ahí. Si yo le digo al Señor, sí lo veo, acércate a él. Y cuando yo me acerco a él, que lo veo, él me ve y me dice, Chávez es mi todo, yo soy un servidor de Chávez, Chávez todo para mí, Venezuela sin Chávez está perdida. Yo dije, pero ¿quién le está preguntando a este nada? ¿Entiendes? Y entonces cuando yo lo veo, el Señor me dice, ponle la mano. Yo le dije, yo voy a poner mi mano sobre ti. Y él se dejó poner la mano, y cuando le pongo la mano, ¡pah!, se sacude, ¿no? Y da un sacudón y pega un grito, y sale algo de él. Entiendo que fue un demonio. Y de repente abre los ojos y me dice, oye, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está sucediendo conmigo? Me siento libre, me siento bien. Oye, qué bueno, gloria a Dios. Y que hace ratito me acaba de decir algo interesante. Me dijo, ¿qué yo dije? Ah, interesante. Está bien, no me ha dicho nada. El Señor me dijo, así será cuando yo haga salir el espíritu de estupor de esta nación. No solamente, y es mi esperanza, ¿verdad? Gloria a Dios, que mucha gente incauta, hermanos que fueron engañados, sí, señor, con alevosía, con trampa, que fueron encausados hacia este error político. Oye, pido a Dios que cuando ese espíritu de estupor salga de la nación, salga de ellos también. Pero el Señor me dijo, saldrá de muchos, pero no de todos. Wow. Pero no de todos. Y ahí me habló de ministros, ¿entiendes?, que están engrandecidos ahora, y que hablarle mal de Chávez es como mentarle la mamá. Sí, señor. ¿Me explico? Esa gente, se lo voy a decir de una vez, esa gente va a sufrir las consecuencias de los juicios que vienen para Venezuela. ¿Sí? El espíritu de estupor va a salir hasta de los chavistas ignorantes. ¿Entiendes? Están en el chavismo, pero son ignorantes. Gente de barrio, gente de los pueblos, gente ignorante. ¿Entiendes? Que no tiene ninguna ganancia en esto, como se dice, solamente pérdida, porque los que están pasando hambre, muchos de ellos. ¿Está entendiendo? Esto es bien interesante. Y hermano Ángel, esto opera tanto en chavistas como en opositores. Sí, igual. Es decir, es un espíritu que conduce a la muerte, a la desgracia, al no entendimiento, a la no sabiduría, a la no comprensión de una situación, que causa el que los sentimientos mueran, el poder tomar un armamento en la mano y dispararle a un hermano de la misma nación. ¿Me explico? Los principados de sorte y de diferentes partes del mundo que han convergido en Venezuela están sedientos de sangre, están sedientos de muertos, están sedientos de la angustia del país y se alimentan, por decirlo de alguna manera, y espero que los oyentes me entiendan la expresión, se alimentan de la desgracia de lo que está sucediendo en la nación. ¿Quiénes son los instrumentos? Los instrumentos son todo elemento que haya sido enceguecido por este espíritu de estupor. No importa la bandera política que porte, no importa la posición política, la base que juegue en este partido. ¿Me explico? Lo importante es que ha sido enceguecido por este demonio, por este principado, y la consecuencia del asunto es un país que vive en desgracia. Hermanos, hemos llegado al final de esta entrevista. En pocos momentos pues el hermano Ángel va a tener su participación, pero para concluir, pero quiero decirles, hermanos, durante la semana envíenos sus cartas, llamen, háblenos acerca de qué les ha parecido la entrevista. Para nosotros esto es muy importante. Por otra parte también vamos a discutir posteriormente, hermano Ángel, en nuevas entrevistas acerca de algo interesante que está sucediendo. Diferentes profetas y diferentes profecías que se están dando ahora mismo en el país, pero que están completamente desenfocadas
del orden de lo que Dios ha mostrado a la nación, completamente desalineada con lo que realmente Dios está mostrando al país, y que no es extraño que suceda. Siempre en esos momentos bíblicos importantes, cuando Dios levantaba gente con un mensaje profético, siempre se levantaba un contramensaje. Ese contramensaje está ahora mismo en los labios con profetas llenos de estupor, en los labios de profetas, mejor dicho, llenos de estupor. Esa profecía llena de estupor causa confusión y genera malestar en el pueblo. Y yo creo que merece la pena hablar acerca de ello en programas posteriores, hermano Ángel. Hermano Ángel, ha sido una bendición poderosa tenerla en medio nuestro. Ahora mismo vamos saliendo para el Instituto Bíblico, para ministrar en el Instituto Bíblico también, pero nos gustaría, hermano, que nos diera unas últimas palabras. Ok. Remanente del Señor, comienza a usar tu casa como casa de clamor. El Señor dijo: el clamor que llegará a mis oídos en el tiempo en que yo libertaré a Venezuela saldrá de los rincones de la casa. Saldrá de debajo de las mesas. No habrá lugares grandes, pero desde ahí, de ese rinconcito donde se derrama ese llanto, ¿sabes qué significa ese llanto y ese grito? Señor, hemos pecado contra ti, ten misericordia de nosotros. Ese grito se va a acentuar y acentuar y acentuar, y va a crecer por las casas y por los rincones de las casas. Ese grito será el grito de la mujer, porque la nueva Venezuela comenzará a nacer con tu lamento, con tu grito, con tu voz de arrepentimiento delante del Señor. Comienza desde ya a fomentar la intercesión. Hagan algo, tracen estrategias, hagan planes. Yo no estoy allá, nosotros no estamos allá, pero tienes tu casa como templo. Si no pueden hacerlo en el templo porque tu pastor no quiere que toquen eso, no te detengas, no se encierren en el templo para hacer esto. No es tiempo de eso, es tiempo de gemir en vuestras casas, con lamento y con gemido. Comiencen hoy sin detenerse, con gloria al nombre del Señor. Aquí no hay un tiempo exacto para que esto termine. Hay 15 años y no sabemos cuántos años faltarán. Si 2, si 1, si 3, ni 4, ni 5. Pero de una cosa estamos seguros: tendremos la victoria. Dígalo conmigo allá. Y unámonos todos aquí en oración, Manuel. Tendremos la victoria, no política necesariamente, aunque habrá un gobierno, aunque habrá una nueva Venezuela, aunque habrá una nueva estructura política, la iglesia se levantará como remanente poderosa y levantará la bandera del Espíritu Santo en Venezuela. Aleluya. Y clamará y proclamará: ha nacido la nueva Venezuela. Los planes de Dios se cumplen con ella. Valió la pena. Muchos tuvieron que morir, muchos tuvieron que pagar por su desobediencia, otros tuvieron que sufrir como mártires. Escucha, pueblo, esto. Al final del golpe tercero, exactamente cuando se caiga la platabanda, el casi fin de la democracia, paralelamente, por esta razón habrá persecución para la iglesia y habrá persecución para los ministros, pero esa persecución será muy corta, aunque dura. En ese mismo momento, en medio de esa aflicción, por causa de la persecución y por causa de lo que esté pasando en Venezuela, se oirá el grito del remanente, el grito del parto. Gloria a Dios. Aleluya. La sangre del parto ha de derramarse. Levante sus manos a Dios y diga: Señor, Padre mío, que nuestro arrepentimiento a tiempo haga que la sangre del parto sea lo menos posible. Padre mío, gracias por tu victoria. Gracias porque hoy nos dice, Dios mío, somos nosotros, la iglesia, la verdadera iglesia, la que tiene que parir esta nueva Venezuela. Aleluya.
Aleluya, pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Tiempo de gemir, tiempo de llorar. No contamines tu mente con odio ni raíces de amarguras hacia los políticos. No dejes que el diablo te engañe de esa manera. No dejes que el diablo te diga no hay salida, esto se acabó. No es verdad. El Señor dijo casi lo van a lograr, pero llegará el momento en que me levantaré y diré hasta aquí. Así como le puse lindero a él, así le pondré lindero a este gobierno. Así entenderán, alabanza, que los usé como instrumentos para glorificarme en esta nación, pero no para que fueran señores de ella. Remanente de Dios, nunca Dios le ha fallado a su iglesia, nunca Dios le ha fallado a su remanente, nunca Jehová de los ejércitos ha sido infiel a sus promesas. Dentro del entorno profético de esta nación, jamás será posible que Dios nos dé la espalda. Llénate de fe, llénate de fervor y di, nuestra arma poderosa no es el comentario, no es la política. Ofrezca quien ofrezca y venga de donde venga. Mi arma número 1 será mi oración en arrepentimiento. Será la oración que hizo Daniel, será la oración que hizo Nehemías, porque a esto nos mandó Jehová desde el principio y no lo hicimos. Hoy levanta tus manos, remanente, y pídele al Señor, Padre, ten misericordia del que tengas misericordia, pero no nos dejes, Señor. Cumple tu palabra, de que si tu remanente, tu iglesia se arrepentía y se convertía, entonces tú volverías a nosotros, perdonarías nuestros pecados y sanarías nuestra tierra. Gracias, pueblo, por escucharnos hoy, tomar bastante tiempo para oír esto. Gracias por darnos el privilegio de ser una vez más útiles. Sabemos que todo el mundo no entenderá este lenguaje. Sabemos que habrán tal vez críticas, habrán comentarios en contra de nosotros, pero no nos importa. Lo importante para nosotros es saber que la iglesia asimile esta palabra y se enrumbe hacia una guerra espiritual de grandes dimensiones en lamento, ayuno y oración delante del Señor hasta que Dios nos dé la victoria. Dios les bendiga grandemente. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué sucederá en Venezuela? ¿Cuál será la expectativa de lo que ha de suceder en el país? ¿Qué viene? ¿Qué es lo que se avecina sobre la nación? ¿Cuál debe ser la actitud del remanente de Dios? ¿Cuál debe ser el sentir del verdadero ministerio del Señor en Venezuela, de los verdaderos profetas de Dios en Venezuela? ¿Cuál debe ser el sentir del verdadero remanente del Señor en este momento crítico? Amados hermanos, acompáñennos la próxima semana, porque seguiremos hablando de todos estos tópicos, de todos estos temas que creemos que son de suma importancia y de sumo valor. Este servidor, testigo de lo que Dios dijo hace años en la nación, igualmente como mi hermano amado, el reverendo Ángel Hernández, también instrumento del Señor desde hace muchos años en la nación para hablar al país acerca de estas cosas. Nos hemos unido con el objetivo de poder ser instrumentos del Señor para darle al pueblo este empuje necesario en este momento de crisis. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima semana.